Mi tema en esta noche, y es a modo de pregunta. Joven, ¿caminas por emoción o por convicción? Dile al que tienes a la par, ¿tú caminas por emoción o por convicción? ¿Por qué caminas tú? ¿Por qué caminas tú? ¿Por emoción o por convicción? Y sabe, esto es algo que no es tan fácil de vivir. Más si tomamos en cuenta que somos seres emocionales. Porque Dios nos hizo con todo y emociones. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes tienen emociones o no? Levante la mano, ¿quién tiene emociones? Todos tenemos emociones. Todos tenemos emociones. Y a veces nos emocionamos más de la cuenta, ¿verdad que sí? Y actuamos muchas veces conforme a esas emociones. Entonces es algo que no es tan fácil de vivir, pero que sí se puede. Tiene que ser un equilibrio. Yo no vengo a decirte en esta noche que tú no tienes que tener emociones, porque si no, imagínese, ¿verdad? Seríamos como un robot. Pero tenemos que aprender a tener un equilibrio, porque claramente nos entusiasmamos, claramente nos emocionamos, claramente lloramos, claramente reímos, claramente nos dolemos, ¿verdad que sí? Y todo esto son emociones. Todo esto son emociones. Ahora, si yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿cuál crees tú que es el porcentaje de veces que tú tomas decisiones por emoción? ¿Tú qué me dirías? ¿Qué porcentaje? Alguien que me diga, así honestamente. 50-50. ¿Qué nivel el de Yaher? ¿Qué nivel el de Yaher? Ahora por mí usted. 80 o arriba, dice Gualberto. Somos, santo Dios, somos sumamente emocionales. ¿Sabe? Estaba leyendo ahí un escrito corto, un estudio. Dice que el 95% de las decisiones que tú y yo tomamos son basadas en nuestras emociones. Y son basadas en las emociones de cómo nos sentimos en el momento. Y es una realidad. Es una realidad. Claro, lo ideal sería llegar al nivel de mi hermano ya. ¿Verdad que sí? Eso sería lo ideal. Lo ideal sería llegar ahí a un punto medio. Pero dice que el 95% de las decisiones que tomamos son basadas en nuestras emociones y en cómo nos sentimos en ese momento. O sea, decidimos por cómo estamos en el momento, decidimos por lo que nos está pasando en el momento. ¿Y sabe qué? Decía aquel estudio que tristemente la mayoría de veces cuando tú y yo decidimos bajo las emociones, aquello no termina bien. Y es una realidad. Por eso muchas veces nos metemos en cosas que no nos tenemos que meter. Y terminamos acarreando consecuencias que empezaron por una simple emoción o una simple calentura de momento. Ahora entiendo por qué a nuestra generación le cuesta tanto establecerse. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Saben? Tristemente está la generación más inestable. Pero ¿cómo ser alguien estable cuando decido de acuerdo a mis emociones? Es complicado. Es algo bien complicado. Yo lloraba y yo decía, ¿por qué? Yo decía, Señor, mejor no nos hubiera puesto emociones. Qué fácil, ¿verdad? Pero no, para eso Dios nos dio dominio propio. Amén. Dios, como nos creó a ti y a mí, somos perfectos. Pero tenemos que vivir de acuerdo a como Dios nos creó. Amén.
Y Dios claramente no quiere, aunque nos haya puesto emociones, Él no quiere que vivamos de acuerdo a nuestras emociones. Y Él no quiere que nos movamos solo por emoción. Amén. Entonces yo pensaba y yo decía, por eso a nuestra generación le ha costado tanto establecerse. Y aquí claramente estamos hablando de lo espiritual, pero esto aplica en todas las áreas de nuestra vida. Esta generación no es inestable solo en lo espiritual, es inestable en lo natural. Amén. ¿Saben? La palabra dice que en Santiago 1:8 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero quiero que lean la versión en Nueva Traducción Viviente. Si me lo pueden poner, si están amables. Dice, vea qué fuerte esto, mi amado joven. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y son inestables ¿en qué? En todo lo que hacen. Esto claramente es una persona que se mueve únicamente por sus emociones. La persona que se mueve por sus emociones jamás podrá ser una persona estable. Ni en lo espiritual, ni en lo natural, en lo sentimental, en nada. Ahora, ¿por qué te digo esto? Eso te lo digo para que tú analices y analices tu vida y pienses qué tan inestable tú has sido. ¿Te cuesta establecerte en un trabajo? ¿Te cuesta establecerte en la iglesia? ¿Comienzas a estudiar algo y lo dejas botado? Eso quiere decir, mi amado joven, que eres un joven muy emocional. Eso quiere decir que tristemente estamos dentro del saco de los jóvenes que se mueven emocionalmente dentro de ese 95%. Amén. ¿Y sabe qué? Y el problema es cuando uno cae en el emocionalismo, pero siempre hay una excusa. Siempre hay una excusa. No, es que por esto, por aquello, por lo otro. No importa, por lo que sea. Al fin y al cabo son emociones. Entonces, mi amado joven, ¿qué te quiero decir en esta noche? Debemos aprender a ser más jóvenes que se mueven por convicción y no por emoción. ¿Saben? Yo pensaba y meditaba y creo que la emoción es sana cuando es producto de lo que tú y yo hicimos en convicción. ¿Me están entendiendo? O sea, cuando tú y yo tomamos decisiones con convicción y no con emoción, esas decisiones que tú y yo tomamos con una convicción verdadera y real de que lo que estamos haciendo está bien, obviamente eso va a producir alegría, eso va a producir gozo. ¿Y eso qué es? Emociones. Pero son producto de lo que tú y yo decidimos con convicción. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Cómo sin querer muchas veces podemos caer en el emocionalismo? Y podemos llegar a creer que estamos decidiendo por convicción. Entonces, es algo en lo cual hay que tener mucho cuidado. Así que ten cuidado, mi amado joven, de estar creyendo que estás viviendo una vida de convicción cuando estás viviendo una vida únicamente llena de emociones. Amén. ¿Saben? Y esto me llevaba a pensar en lo que Pablo decía y en lo que Pablo nos dejó escrito. Pablo decía, andamos por fe y no por ¿qué? Y no por vista. Y no por vista. ¿Sabe? Creo que una de las grandes cosas y de los grandes obstáculos que tiene esta generación es que es una generación muy social, demasiado social. Y eso lo único que hace es mover las emociones.
creo que no nos haría mal traer un equilibrio y dejar de ser tan sociales y comenzar a pasar un poquito más de tiempo con Dios. Le aseguro que dejaríamos de ser tan emocionales y comenzaríamos a vivir una vida de mayor convicción. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque usted y yo sabemos que cuando entramos en una vida muy social, hoy estamos aquí, hoy estamos allá, hoy estamos allá, el día que tú no sales o no vas a una actividad, ya ese día te sientes triste. ¿Cierto o no? Ya sientes que te falta algo. Y cuando tú tienes una vida social muy activa, tú te mueves únicamente por lo que ves. Tú te mueves por lo que estás viendo, porque eso es lo que te gusta. Y por eso Pablo decía, no andamos por fe, no andamos por vista, andamos por fe. Entonces, cuando tú y yo dejamos de andar por emoción, por lo que vemos, vamos a comenzar a andar una vida de fe. ¿Y la vida de fe qué es? Es creer, es tener una convicción, ¿cierto o no? Entonces, ¿la convicción es igual a fe? ¿O la convicción va muy ligada a la fe? Entonces es difícil vivir una vida de fe cuando lo que me dominan son las emociones. Es difícil vivir una vida de fe cuando lo que me mueve es lo que veo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Amén. Así que, mi amado joven, debemos dejar de ser tan sociales. Debemos dejar de movernos tanto por lo que vemos, por lo que nos dicen, por lo que sentimos. Amén. Lo social nos lleva a las cosas de la carne, a movernos por lo que vemos. Pero si trajéramos un equilibrio, como les decía ahora, y pasáramos más tiempo con Dios, nos moveríamos más por las cosas que nos dan convicción y no por las cosas que solo nos emocionan. Fue difícil no pensar en estudiando y meditando esto. Fue difícil no pensar en Lot. ¿Cuántos saben la historia de Lot? ¿Sabes? Lot, por emoción, Lot escogió lo que se veía más bonito. Lot escogió aquella tierra. Y Abraham, como sí tenía convicción en su corazón, Abraham le dijo a Lot, escoge. Pero sabe que Abraham tenía una convicción tan arraigada en él que no importa la parte que a él le tocara, Dios lo iba a bendecir. Abraham estaba seguro de ello. ¿Por qué? Porque tenía convicción. Pero Lot, como era un joven emocional, Lot se dejó llevar por lo que vio más bonito. Y como Lot se dejó llevar por la vista, por las emociones, Lot no sabía que aquello se iba a convertir en su perdición. Por eso tenemos que tener cuidado, mi amado joven, que lo que tú y yo vemos, que lo que a ti y a mí nos mueve, aquello no se convierta en nuestro Sodoma y Gomorra. Eso es fuerte, pero es una realidad. ¿Sabe? Muchos terminaron encontrando su Sodoma y Gomorra por dejarse llevar por sus sentimientos, o por simple y sencillamente dejarse llevar por lo que vieron. Y en Lot podemos ver un gran ejemplo de por qué debemos vivir por convicción y no por emoción. ¿Sabe, mi amado joven? Todo lo bonito que el mundo nos pinta no es más que fantasía. Todo lo que el mundo nos pinta bonito, única y sencillamente nos va a terminar llevando a Sodoma y Gomorra. Así de sencillo. Así de sencillo, mi amado joven. Por eso cuídate que lo que tú estás viendo y lo que a ti te mueve, eso no se convierta en tu Sodoma y Gomorra.
Amén. No confundas las emociones con convicciones. La convicción va más allá de la emoción y la razón. La convicción va más allá. La convicción va más allá. ¿Saben? Me llama mucho la atención. Hay una frase muy popular que la gente siempre te dice. Y es: haz lo que tú quieras. Haz lo que quieras. Haz lo que te diga tu ¿qué? Tu corazón. ¿Verdad que sí? ¿A cuántos les han dicho eso? Ahora muchos no. A todos alguna vez nos han dicho eso. Usted haga lo que quiera. Haga lo que su corazón le dice. Tranquilo. No pasa nada. ¿Sabe? Cuando uno aprende a ser una persona que camina por convicción, no puede darse el lujo de moverse por sentimientos. Y lastimosamente, esta generación se mueve mucho por sentimientos. Esta generación se mueve mucho por lo que la gente le dice, por lo que siente en el corazón. ¿Verdad que sí? Y muchas veces decimos: no, es que yo siento en mi corazón hacer tal cosa. Yo siento en mi corazón tomar tal decisión. Yo siento en mi corazón que Él es el hombre que Dios tiene para mí. Yo siento en el corazón que esa es la sierva que Dios tiene para mí. ¿Verdad que sí? Y nos movemos por lo que sentimos allí. ¿Y saben qué dice Jeremías? Jeremías 17:9. Léanlo conmigo. El corazón humano es lo más engañoso que hay. Y extremadamente ¿qué? Perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Joven, ¿y tú te mueves por lo que sientes en el corazón? Ahora te das cuenta por qué tantas veces nos metemos en lo que no nos tenemos que meter. Por estar decidiendo con el corazón, con la mente, con la razón, y no por convicción. ¿Sabe? Yo meditaba en esto, decía: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? ¿Y sabe de qué me acordaba? De un día que tuve la bendición de traerle el devocional a los músicos. Y yo hablaba sobre el orgullo en el corazón. Y yo me recordaba de eso. Y yo decía: si un corazón que fue creado con perfección, como el de Lucifer, estando en un lugar perfecto, en el cielo, y aún así ese corazón se dañó y engendró envidia, engendró orgullo, engendró altivez, ¿cuánto más tu corazón y el mío puede engendrar y dar a luz cosas que ni tú ni yo nos imaginamos? Porque sabe que si ese corazón, estando en un lugar perfecto, dio a luz aquello, ¿cuánto más el tuyo y el mío, que vivimos en un mundo tan corrupto? Entonces se da cuenta que no podemos dejarnos llevar por lo que sentimos. ¿Te das cuenta, mi amado joven, que no puedes dejarte llevar por tus sentimientos? Seamos honestos. ¿Cuántos aquí se han metido en problemas por decidir de una forma emocional? Todos.
Pero ¿sabe qué, mi amado joven? Yo hoy comparto esto contigo para que tú medites y aprendas de hoy en adelante a decidir de una forma diferente. Aprendas de hoy en adelante a decidir no con tu mente ni con tu corazón. ¿Sabe cómo tenemos que aprender a decidir? De acuerdo a la palabra. De acuerdo a lo que se nos ha enseñado. ¿Cuántos saben que aquí se nos enseña buena palabra? O sea, tú no puedes decir, es que a mí no me han enseñado. Yo quisiera que a mí me hubieran enseñado todas estas cosas cuando tenía su edad. Él no sabe la cantidad de problemas que me hubiera evitado. La cantidad de tristezas. La cantidad de dolores. ¿Sabe? Cuando tú y yo aprendemos a decidir por convicción, incluso nuestros sentimientos van a ser sentimientos sanos. Amén. ¿Por qué? Porque como les decía ahora, cuando tú decides por convicción, esto por consecuencia va a traer emociones sanas. Pero si tú decides por emoción, esto va a traer emociones que te dañan. Emociones de dolor, emociones de tristeza. ¿Verdad que sí? Es así. Y cuando te das cuenta, estás hecho una maraña de emociones que no sabes ni para dónde agarrar. Cuando te das cuenta, estás tan enredado en tus emociones y en tantas cosas que vives que ya no hay cabida allí. Ya no hay cabida para la convicción. Pero tú y yo hoy podemos tomar una decisión. Dejar de ser jóvenes tan emocionales y comenzar a ser jóvenes de convicción en la palabra. ¿Verdad? Porque hay personas que tienen convicción, pero una convicción arraigada no sé en qué. Hay joven tan cerrada y tan convencida, porque convicción es estar convencido, pero hay gente que está tan convencida en sus emociones que no se da cuenta que lo que lo dominan son las emociones. Y cree que se está moviendo por convicción, pero no, son sus emociones. Ten cuidado de creer que tú tienes siempre la razón, mi amado joven. Ten cuidado de creer que tú sabes mucho, porque como dijo nuestro pastor una vez, no saben nada. Amén. Ten cuidado. Dile al que tienes a la par, ten cuidado. Dígale, Dios nos está hablando. Las emociones siempre van a estar en nosotros, como les decía ahora, pero las emociones tienen que ser resultado de las decisiones que tomamos con convicción. El problema es cuando las emociones a ti y a mí nos dominan. Ese es el verdadero problema. El verdadero problema es cuando tú y yo nos movemos únicamente por emoción. Cuando a ti las emociones te dominan y tú todas las decisiones que tomas en tu vida son basadas por las emociones, allí hay un gran problema. Allí hay un gran problema. Amén. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? Entonces, mi amado joven, debemos dejar de ser tan emocionales. ¿Sabe qué? Yo renuncio a entrar dentro de esa estadística del 95% de las decisiones por emoción. Amén. Tú tienes que renunciar a eso hoy, mi amado joven.
escuche esto, cuando la emoción termina en nuestra vida, allí comienza la convicción. Cuando la emoción termina, allí comienza la convicción. La convicción te hace ver los obstáculos y las pruebas como oportunidades. Escucha, la convicción te hace ver las pruebas y obstáculos como oportunidades para crecer, para no volver a cometer los mismos errores, para ser diferente. Amén. Eso hace la convicción. Pero las emociones te hacen sentir derrotado ante los obstáculos y las pruebas. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que cuando tú decides por emoción, cuando vienen las pruebas y los obstáculos, como te has convertido en un joven emocional, tú sientes que ya no puedes más? Por eso cuando tú tengas una prueba, un obstáculo, una circunstancia, siempre medita. Y piensa, esto es una oportunidad para crecer. O simple y sencillamente me dejo llevar por mis emociones y me siento como víctima y me quedo allí estancado. No te estoy diciendo que si tú aprendes a decidir con convicción no vas a tener obstáculos. No te estoy diciendo eso. Porque siempre van a haber obstáculos y dificultades. Pero cuando tú decides con convicción, aquello es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tú lo vas a ver como una oportunidad para crecer. Tú lo vas a ver como una oportunidad para avanzar. Pero saben, por eso, creo que por eso es una de las razones por la cual llaman a esta generación la generación de cristal. Porque es una generación que es tan emocional que por cualquier situación que pasan ya sienten que el mundo se les acaba. Ya sienten que están derrotados, sienten que están destruidos. Creo que esa es una de las razones por lo cual llaman a esta generación de esa forma. Yo no sé usted, pero yo no soy de esa generación. Amén. Yo soy de la generación que va a aprender a tomar decisiones con convicción y que no importa lo que venga y no importa lo que pase, esa convicción me va a hacer salir adelante de toda circunstancia y de toda situación. Amén. Eso es lo que somos usted y yo, aunque usted no diga amén. Y eso es lo que yo veo en usted, mi amado joven. Un joven diferente. Un joven que camina por convicción. Un joven que deja de lado las emociones y se emociona solo cuando la emoción viene como producto de la convicción. Amén.